Hola, mi nombre es Hazel Hernández y en este video vamos a hablar acerca de un plan de campaña, un ejemplo de un plan de campaña para la materia de campaña política en la carrera Ciencia Política de la Universidad Fermín. Entonces, primero vamos a hablar sobre un candidato ficticio. En este caso decidí llamarlo Jesús Oropesa. El perfil de él es un hombre joven, sí, 48 años de edad, un adulto joven todavía, médico cirujano. Entonces, es un médico con vasta experiencia, tiene 20 años de experiencia a cargo de una coordinación regional de salud, y 4 años de experiencia como representante de Venezuela ante la OPS, es decir, también tiene experiencia con organizaciones internacionales y experiencia en gestión, ¿ok? Y principalmente en política de salud pública, en gestión de salud pública. Entonces su fortaleza es que tiene una amplia experiencia en gerencia, vocación por la salud y el bienestar social, empatía, discurso fluido y dominio de la retórica, metódico y organizado. Sus debilidades: nula experiencia en armamento militar y gestión militar, poca proyección de su imagen a nivel nacional y una brecha social con las clases más pobres. Usualmente porque en contexto, él viene de una clase social media alta. Entonces no tiene esa identidad, o las personas de clases inferiores en estado de pobreza y pobreza extrema no se identifican con el candidato como tal. Entonces la estrategia con el candidato va a ser aprovechar de que es poco conocido a nivel nacional, tiene solamente popularidad a nivel regional. Entonces vamos a utilizar esto para poder crear una imagen de cero. Vamos a beneficiarnos de ello porque es mucho más fácil crear una imagen de cero que modificar una preexistente. Entonces vamos a tratar de que esta nueva imagen sea fresca, sea formal, pero a la vez informal cuando se requiera la situación. Vamos a proyectar un candidato interesado en el bienestar social, especialmente por su profesión como médico, en el bienestar de las personas, y que logren un completo estado de salud o lo más cercano a, a la salud para cada población. Y los puntos débiles de nuestro candidato lo vamos a contrarrestar con su profesión. Vamos a utilizar su profesión de médico. Vamos a hacer que cada vez que el candidato sea atacado porque no tiene experiencia militar, él va a responder a ello diciendo que es médico, diciendo que su principal preocupación va a ser el bienestar social, más allá de declarar una guerra. Entonces, que es un sinsentido querer ganar unas elecciones para declarar una guerra. En cuanto al partido político de este candidato ficticio, este es un partido político también ficticio llamado Cambiemos Ahora. En su eslogan sería: el cambio comienza contigo, comienza ahora. Su misión y visión básicamente es desarrollar a la economía venezolana, siempre manteniendo un control, o un respeto, mejor dicho, por el bienestar social, los derechos sociales y los derechos ambientales, protegiendo el ambiente porque sabemos que es importante proteger donde vivimos para futuras generaciones y la de nosotros mismos. Entonces la finalidad ideológica de este partido, como bien lo podemos leer acá, es que él busca una libertad individual como un derecho inviolable. Además de ello, también busca eh, tiene una ideología de libre mercado, que apoya el libre mercado, lo que lo ubica un poco más hacia ideología de derecha, pero a su vez también promueve la defensa de los derechos sociales, protección al ambiente y usando los recursos de manera sustentable y con conciencia hacia el futuro, lo que lo ubica un poco más hacia el progresismo, hacia la izquierda. Entonces es un partido que se define como un partido centro-izquierda, con medidas económicas más adaptadas a lo que es el liberalismo, a la derecha, el libre mercado, y una protección de los derechos sociales. Entonces tiene valores como justicia, respeto, solidaridad, equidad, transparencia, tolerancia y democracia. Entre los objetivos electorales de nuestra campaña va a estar el objetivo principal, que es ganar y lograr que el candidato gane las elecciones presidenciales. Este va a ser el objetivo general, y objetivo específico que nos vamos a valer para lograr este objetivo general. Como vemos acá, posicionar la imagen del candidato, crear mensajes en medios audiovisuales convencionales y no convencionales, haciéndonos valer principalmente de las redes sociales, y vamos a hablar de ello.
promover la propuesta de gobierno por medios masivos, crear una imagen web para sumar voluntarios, hacer una red de voluntariado. Esto es muy importante y además que los electores tengan claro cuál va a ser el plan de gobierno. Organizar debates, esto es importante para aumentar lo que es la imagen y la proyección del candidato, especialmente porque es poco conocido. Entonces tenemos que hacer que demuestre cierta fortaleza ante sus adversarios y tenga una correcta convicción de sus ideales, que son los que proponen en su plan de gobierno. Organizar encuentros multitudinarios donde se promueva la participación ciudadana y la inclusión. Es importante lograr la inclusión de las clases para que no se sientan de alguna forma dejadas a un lado o excluidas, porque el bienestar social que promueve el candidato es para toda la población, no solo para un sector. Y enfocar la campaña en el elector joven profesional y con familias recién formadas. Ese va a ser el segmento al que va a apuntar la campaña mayormente. El plan de medios va a tener como objetivo dar a conocer al candidato y aumentar su popularidad. Vamos a usar medios online, medios offline, haciendo principal énfasis en los medios online, que son de menor costo y mayor eficiencia. Y cada vez hay más y más acceso a este tipo de medios. Entonces, vamos a utilizar las redes sociales por su gran tráfico y el gran número de impresiones que puede lograr una propaganda o publicidad a través de la misma. Vamos a definir un presupuesto para medios de comunicación en base a los diferentes presupuestos solicitados a distintas compañías. Es decir, vamos a solicitar distintos presupuestos y en base a esto vamos a destinar parte del financiamiento de la campaña a lo que es medios de comunicación. Y el timing es muy importante porque la mayor inversión en medios se realizará en las últimas 3 semanas de campaña, donde la contratación de los mismos será por periodos más prolongados y con mayor número de impresiones en buscadores y sitios web. Es decir, vamos a concentrar la mayor cantidad de recursos ya finalizando la campaña para lograr como afianzar la imagen del candidato y terminar de proyectarla con todo el trabajo que se viene haciendo previamente. Entonces tenemos esta agenda, la agenda de campaña con el cronograma de campaña, donde vamos a iniciar los primeros 3 meses básicamente de planeación de la campaña, el plan de gobierno, del candidato, de la imagen, etc. Vamos a hacer encuestas, vamos a hacer focus group para entender lo que motiva el segmento al que estamos apuntando. Vamos a redactar el plan y la estrategia de campaña, se presenta la campaña como tal. Va a haber una constitución y funcionamiento del comité de campaña, esto es muy importante. El fundraising lo vamos a hacer desde el mes 1 y va a ser de forma continua con ciertos meses de descanso y ya dejando los últimos 3 meses solo para lo que sería la propaganda como tal, el uso de los recursos recaudados. Luego tenemos la pre-campaña, la aprobación lista del programa y luego la campaña, como bien lo dijimos, ya los últimos 3 meses, el día de las elecciones para el último mes y la evaluación de los resultados, que es importante evaluar cómo fue nuestro desempeño. En el calendario de los últimos 3 meses lo tenemos dividido por semanas. Entonces quiero hacer énfasis en que durante todo este periodo de 3 meses vamos a hacer uso de la publicidad web 2.0. Como ya fue mencionado, vamos a utilizar este tiempo para proyectar aún más y con mayor énfasis y fuerza la imagen del candidato. Además vamos a usar vallas publicitarias, pero solo al inicio, a la mitad y al final de este periodo de campaña, porque las vallas permanecen allí el tiempo que sean contratadas. Las jornadas de salud lo vamos a enfocar en los primeros meses, en la primera semana, los primeros 2 meses de campaña, para que el candidato tenga más contacto con la población, y también lo podemos utilizar para ir modificando un poco el discurso que queremos que tenga el candidato. Encuentros ciudadanos igual los enfocamos en las primeras 2 semanas. Las entrevistas que el candidato dé al principio tienen que ser abundantes, ya luego de la segunda semana que se hayan hecho encuentros y jornadas de salud y se hable de los resultados obtenidos. Y vamos a hacer énfasis en la entrevista y los debates en las últimas 4 semanas, en el último mes de campaña. El casa por casa hay que hacerlo también con los voluntarios y con el equipo del partido político al inicio de este periodo de 3 meses y entre la semana 7 y la semana 9. Las actividades con voluntarios hay que mantener a los voluntarios motivados, entonces tiene que realizar una vez que ya vaya creciendo la red de voluntarios, y hay que hacerlo con mayor frecuencia hacia el final, hacia el último mes, porque se supone que va a haber mayor cantidad de voluntarios.
Y la publicidad en radio y TV la vamos a enfocar igual en el último mes y entre la semana 4 y la semana 6. Entonces, la idea es formar el liderazgo de nuestro candidato al inicio de estos 3 meses de campaña, haciendo estos encuentros como ya mencionamos, y al final afianzar la imagen haciendo un mayor uso o un uso masivo de los medios de comunicación, especialmente los 2.0. En la estructura organizativa vamos a tener al candidato como el principal puesto de organización, junto con el comité ejecutivo. Tenemos al jefe de campaña, que sería el siguiente al mando, luego del candidato, y un asesor político externo que va a dar una segunda opinión. Siempre es bueno tener más de una cabeza pensando en el objetivo. El coordinador de campaña va, como bien lo expresa, él coordina todas las otras subcoordinaciones y todas las otras secretarías. Al nivel del mismo jefe de campaña vamos a tener otras coordinaciones, como el jefe de prensa, que se encarga de organizar las apariciones del candidato y sus dossiers, es decir, organiza todas las entrevistas que va a dar el candidato y organiza los medios como tal. Finanzas y administración, recaudar fondos y administrarlos, esto es muy importante, y tienen que tener una contaduría dentro de ellos mismos y una externa, a una auditoría. La publicidad, mercadeo y medios es una coordinación o coordina la difusión de las imágenes del candidato. Esto va a encargarse de que su imagen y su discurso y el plan de gobierno vayan de la mano, siempre apuntando al segmento elegido previamente. La coordinación de giras, coordina las giras nacionales, muy importante, especialmente las primeras semanas de campaña. Eventos es una coordinación de eventos públicos, es decir, se encarga de la logística y que se lleven a cabo estos eventos, como las jornadas de salud, por ejemplo. La estrategia de análisis es una corrección de errores en la estrategia de campaña, es una coordinación que se encarga de ir evaluando de forma continua e ir haciendo correcciones pertinentes. Y el programa de gobierno, bueno, es la formulación y la difusión del programa de gobierno del candidato o del partido político. Luego de esto tenemos otras subcoordinaciones, como la coordinación de organización, que coordina la movilización y la logística. Entonces tiene 3 grandes alas: el activismo, que es el volanteo, murales, propaganda de casa por casa; la movilización, que es el transporte de todo este equipo de recursos humanos; y la logística, que es necesaria para ejecutar todas las actividades. La coordinación operativa, que se encarga de coordinar los grupos y sectores que apoyan al candidato. Tenemos por lo menos la coordinación de jóvenes, coordinaciones de mujeres, coordinaciones de voluntarios, coordinaciones de gremios. Y de gremios es bastante importante porque vamos a manejar principalmente con el gremio de salud, pero hay que incluir a todos los gremios. La coordinación electoral coordina todo lo respectivo al día de la elección, tanto la formación, que es entrenar el recurso humano en cuanto a normativa electoral y las leyes electorales del país; recolección de actas para auditar las elecciones luego de haber votado; y legal, que es el asesoramiento legal tanto de los voluntarios como de los miembros de mesa y de cualquier persona que haya votado por nuestro candidato y desee hacer alguna denuncia particular o quiere usar el servicio de asesoramiento legal del partido. Y por último, vamos a hablar de cómo se obtienen los recursos para la campaña, el fundraising. Entonces, vamos a organizar diferentes tipos de eventos para realizar u obtener estos recursos. Entonces, tenemos organización de eventos sociales con las élites del país para recaudar fondos, es decir, el Consejo de Comercio, las grandes empresas. Solo un ejemplo: organización de eventos pro fondo, como fiestas puede ser. Tenemos la solicitud de donaciones a ONGs internacionales que apoyen los proyectos de nuestro plan de gobierno, es decir, ONGs que quieran promover proyectos que se enmarquen en la ideología política del partido y en el plan de gobierno del candidato. Solicitud de donaciones a familias y personas que gocen de buena liquidez. Siempre hay familias más pudientes en los países y usualmente cuando estas familias quieren apoyar el plan de gobierno de algún candidato, lo hacen a través de recursos. La solicitud de donaciones a empresas privadas, que puede ser bien sea en dinero o en especie, siempre entendiendo que hay normativa para tanto la adquisición de fondos como el tipo de fondo y la cantidad que se adquieren, pero todo esto está planteado en lo que es las leyes electorales.
y venta de material POP que a su vez cumplan con función de propaganda. Es decir, vamos a vender gorras, franelas, afiches, lápices, llaveros, todo este tipo de cosas que deberían estar siempre disponibles en el partido. El partido les debería ofrecer con regularidad y que además de tener un ingreso por su venta, también vamos a asegurarnos de tener propaganda a nivel nacional, porque las personas que usen por lo menos la gorra o la franela, además de haber pagado por ello, van a hacer como de propaganda ambulante.